Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de un Podcast, el podcast donde hablamos de cine con sus protagonistas. En esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales, son dos productores muy tesos, muy brutales, y quiero que ellos mismos sean los que se presenten. Por favor, muchachos, preséntense. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Roxana Ramos, soy productora, mi empresa se llama Ramos Cine. Bueno, tengo 15 películas así en mi haber, y la última de las películas es Cuando acecha la maldad, que bueno, yo creo que en este podcast todos la deben conocer, a toda esta comunidad. Y bueno, y ahora estamos trabajando intensamente en El Susurro, en el lanzamiento del Susurro, que es una película que viene de competir en Sitges, viene a ganar como mejor película en el Festival de Mórbido, acaba de ganar los tres mejores premios en la competencia internacional del Festival Rojo Sangre: mejor película, mejor director y mejor actor. Eh, y acá, Fernando Gracias, Díaz. me ha quedado un poquito para mí. Fernando Díaz, mi productora es Machaco Films, soy el productor de Aterrados y después junto con Roxana somos socios en Cuando acecha la maldad. Ella ya dijo todo el recorrido de premios El Susurro. no, todo el recorrido de premios de Cuando se echa la maldad es verdad que es mucho más largo, pero sí es cierto que haber ganado Sitges de ahí para arriba y para abajo, para arriba no hay, para abajo tenemos un montón de experiencias que seguramente van a salir en el podcast. Y ahora, como bien te dijo, estamos trabajando a full en nuestra última película, que es El Susurro, de Gustavo Hernández, un prestigiosísimo director uruguayo, y vamos a estrenar ahora este mes en Argentina y Uruguay. Y como bien dijo Ro, ya arrancó con un montón de premios y realmente es un director exquisito Que bueno, algunos recordarán por La Casa por Muda, por ejemplo, ejemplo. o No Dormirás o Virus 32. Yo sé que debe tener muchos seguidores en Latinoamérica. Pero bueno, con esto estamos anticipando nuestra visión de la búsqueda de las y los directores Latinoamericanos. latinoamericanos, porque queremos realmente producir talento regional de nuestra Latinoamérica. Y en nuestro idioma. Muchísimas Bueno, puede gracias ser por esa nuestro idioma presentación. también. Bueno, en portugués. Porque también el español es un idioma colonial, no nos Es corresponde. cierto, es Pero cierto. bueno, Pero no, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un honor y un placer que saquen un poco de su tiempo para poder charlar en este podcast. Realmente me siento muy emocionado por tenerlos acá. Eh, o sea, qué mejor que empezar el 2026 con un podcast como este, con dos invitadazos. Sí, efectivamente, el cine argentino, siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, tiene un nivel bastante alto. Digamos que pienso yo que es en Latinoamérica el que tiene un nivel superior, y los países vamos ahí punteando poco a poco. Pero entonces yo pienso que el cine latinoamericano tiene que venderse como cine latinoamericano, sea Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, de cualquier país latinoamericano, tiene que venderse como cine latinoamericano porque por lo menos yo personalmente, cuando Acecho la Maldad ganó en Sitges, o sea, lo sentí como si fuera un premio propio, o sea, como si hubiera sido de una película de mi país, porque pues tiene que venderse como el cine que hacen en Latinoamérica y, y que es de muy buena calidad. totalmente de acuerdo, Jorge, y así nos ven además. Porque cuando Mónica Mazagué, que es la directora del Festival de Sitges, anunció el premio de Cuando se echa la maldad, ella lo dijo. Sí, Es la primera película latinoamericana en obtener el premio de Sitges en sus 56 o 57 ediciones que 57. venían. Así que así nos ven también. Lo cual es muy lindo y a veces es un poco decir, bueno, vamos a mostrar también nuestras diferencias. Pero en todo caso, creo que es muy lindo sentirnos así porque además es un poco nuestro espíritu de buscar asociarnos con colegas latinoamericanos para desarrollar proyectos. Bueno, yo quiero saber, antes de entrar en materia con las películas, porque son películas bastante top de las que vamos a charlar hoy, quiero que ustedes me cuenten.
¿Ustedes cómo entraron al terror? ¿Cuál fue su primer acercamiento al terror? Eh, digamos que muchas veces uno cuando pequeño ve terror por error o por casualidad y ahí empieza como a hacer clic en uno el género. Entonces quiero saber ustedes cómo fue que empezaron en este mundo del terror. Yo vengo de un mundo muy intelectual, te digo la verdad. Era muy lector, amo la literatura y entré al cine a ver cosas que hoy volvería a ver, por supuesto, pero que entré de un costado muy intelectual. Y todas las películas que hice yo como director, guionista y productor intentaban acercarse un poco a eso, hasta que me di cuenta que había todo un público que además, y un nicho acá en Argentina, que además tenía amigos ahí y que me divertía mucho lo que hacían como, casi te diría como experimento, se juntaban los fines de semana, y fue así que en un cumpleaños de uno de estos directores de terror, amigo que me invitó, conocí a Demian Ruña y charlando y esto, lo otro, nos pusimos de acuerdo para desarrollar y producir Aterrados, así que a partir de ahí... nos fue muy bien en Aterrados, como ya sabes, se volvió una película emblemática en el mundo, después cualquier cosa lo podemos desarrollar, pero a partir de ahí descubrí realmente un mundo nuevo dentro de la ficción un mundo nuevo tanto en el cine como en el público, porque el público de terror además es agradecido, solidario, acompaña. Fue toda una experiencia fantástica y cuando uno hace las cosas con mucha profesionalidad, que fue lo que humildemente creo que yo también le aporté al terror, que venía de otro lugar, creo que hemos elevado un poco el nivel técnico de algunas películas de terror que se hacían en Argentina para tratar de mostrarlas al mundo entero, ¿no? Porque si no, no salían del barrio, ¿sabes? Era un mundo muy, muy cerrado. Así que un poco mi llegada al mundo del terror fue casual y como me fue bien, empecé yo también a estar agradecido y a tratar de buscar proyectos, directores, etcétera, socios de lujo, socias en este caso. Y bueno, creo que cuando uno hace las cosas con responsabilidad y con ganas, hay resultados también, ¿no? No siempre, pero a veces sí. En mi caso, yo había hecho 13 películas que no, ninguna era de terror, y llega Santiago Fernández Calvet, director de Sangre Burdalac, una película que también hizo mi productora, es la primera de terror. Me dice, es un cuento de vampiros basado en un cuento de familia Burdalac, se llamaba, de Tolstoy. Me dice, es un cuento tranqui. Yo digo, pero yo nunca hice terror. Me dice, no, bueno, pues son unos vampiros, te juro que es tranqui. Entonces yo digo, bueno, pero los dientes de vampiro, todo que sea lo más livianito, que no se note mucho, todo lo contrario a lo que pienso hoy, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la película y le fue muy bien en Asia esa película, pero sobre todo yo empecé a disfrutar muchísimo de los rodajes, disfrutar de la gente que hace terror es muy distinto, se toman todo con muchísima alegría, son rodajes muy, muy divertidos. Los litros de sangre que antes quizás me asustaban, empezaron a ser como un lente de una cámara, o sea, era algo más y, y también empecé a querer yo más. De hecho, todos en el rodaje de esa película se reían porque me decían, si vos eras la que querías que se note menos, pero claro, ya después empecé, quiero más, quiero que se note más el vampiro. Y bueno, y empecé a disfrutar muchísimo. Después cuando me invitan a hacer Cuando acecha la maldad, literalmente yo leí ese guión y dije, esto es una demencia, o sea, esto es imposible. Ya seguramente hablemos después de esto, pero al mismo tiempo genera un desafío enorme y digo, sí, bueno, vamos. Y, y si vos me tenés que preguntar hoy qué es lo que más me gusta del terror y de las películas de terror, es el público. O sea, yo soy una enamorada del público del terror, de la fidelidad, de la entrega, del fan art que solamente, casi solamente tienen las películas de terror, de ese agradecimiento del admirador de la película. Digo, lo tengo en el corazón, el público de terror es en el corazón.
Sí, es que eh, los que somos amantes del terror tenemos esa afinidad con otros. Digamos, tú vas por ahí y encuentras a otro que es también fan del terror. Ah, ya somos amigos. Y otro fan, ay, somos amigos. Entonces, eso crea una comunidad muy bonita en cuanto a fans del terror. Sí, Bueno, total, yo quiero, sí, sí, claro, eso sí es algo que no solo ocurre con el cine, sino también, digamos, con el fútbol, con otras cosas. Uno tiene alguna afinidad con alguien y automáticamente ya se une, ya se vuelven amigos. Y eso me parece muy, muy interesante, que es totalmente, algo que causa el terror. totalmente. Yo quiero, bueno, yo sé que Fernando fue también productor de Aterrados, que es una película también que me encanta y que también marcó un hito en el cine de género. Y obviamente posteriormente vino a cuando se echa la maldad. Entonces yo quiero saber, Fernando, ¿cómo fue ese proceso? Pues ya dijiste que te uniste con Demián, pero quiero saber cómo fue ese proceso para que Aterrados viera la luz y que después tuviera ese impacto que tuvo. Bueno, tuvimos mala suerte y buena suerte, como con todo. Mala suerte porque, bueno, empezamos a trabajar y nos presentamos a un montón de concursos que había en ese momento en la Argentina. Es más, lo hicimos serie, lo reescribimos, lo hicimos de todas las maneras posibles y perdimos montones de concursos hasta que ganamos uno que había sacado el Instituto de Cine, que era el concurso de cine fantástico, que fue la única vez que se hizo y lo ganamos. Y a partir de ahí tuvimos los fondos para ser aterrados. Esto acompañando lo que yo te digo, la importancia que tienen las políticas públicas para el desarrollo del cine en nuestra región, porque la mayoría de las veces no es rentable. El público tarda en descubrir las películas porque no tenemos cómo promocionarlas. Y hay directores que tienen ambiciones visuales y estéticas que no pueden llevar adelante ni competir internacionalmente porque finalmente lo que te tiene que hacer en 6 semanas se hacen dos, lo que tiene que hacer un experto lo hace la tía, y esto se nota cuando sale al mundo, yo insisto en esto porque estamos ahora compitiendo siempre de igual a igual con películas internacionales y hay que competir, no es que porque seamos los latinoamericanos pobrecitos, por supuesto que hay películas que son de presupuesto más elevado y otras que se pueden hacer con nada casi. Pero las de presupuesto elevado, cuando uno las quiere hacer con nada, y quedan mal, no están concebidas para eso. Entonces, Aterrados alcanzó el dinero y con muy buena voluntad, y un poco como contaba Roxana antes, con un equipo que era especializado en arte, que le ponían todo su amor a la película, pudimos hacer una película digna. El director estaba contento y se involucró mucho a Demian. No te olvides que Demian trabajó en el montaje también, estuvo al lado del sonidista todo el tiempo haciendo sonidos especiales y además también hizo la música de Aterrados. Él estuvo y parte de los efectos especiales. Y después tuvimos la suerte del primer festival que nos convocaron, fue Mórbido, siempre me acuerdo, y ganamos, ahí ganamos el premio a la distribución. Pero antes de eso, ya en la proyección, le había gustado mucho a un periodista de Screen Anarchy y esa nota la leyeron en Estados Unidos y a Shudder nos empezó a llamar. Decía, yo quiero ver esa película, quiero ver esa... Le mandamos la copia, le encantó y a partir de ahí fueron los primeros que la compraron. Vos sabés que para nuestras películas latinoamericanas no es fácil la distribución internacional. Y la película actuó muy bien en Shudder y después anduvo muy bien en el mundo entero, en todos los festivales. Por eso te digo, ahí hay un poco de suerte porque se dio esto, que estaba el periodista en el medio, esto, lo otro. Porque hay muy buenas películas, por supuesto, que pasan desgraciadamente desapercibidas o se las descubre 10 años después porque un fanático empieza, no sé, la descubrió y empieza a compartirlo con la comunidad. Pero, y bueno, hay otras películas que a veces tenemos la suerte de que en el momento justo tuvo la visibilidad. Es lo que yo siempre digo, la visibilidad. Que nuestro cine tenga la posibilidad de ser descubierto También la vio del Toro, por ¿no? Y sus se volvió loco. espectadores. A partir de ahí, de todo el rum rum ese, la terminó viendo también Guillermo del Toro y recomendó
a Fox que compre la remake. Así que nosotros tuvimos con Demian, vendimos la remakes a Fox, gracias a Guillermo. Pero bueno, justo después vino la pandemia y no se pudo Exacto. hacer. Y además Fox la compró Disney y salió de agenda. Así que ahora estamos trabajando en Aterrados 2 de todas maneras. Así que puede ser que en un futuro no muy lejano podamos estar hablando Pero de ya no esa en peli. remake, sino en el español, ¿no? Hoy yo creo que hicimos un camino con el cine latinoamericano de terror en donde ya no es necesario. Antes era como sí o sí tenés que vender una remake, porque si no, no entrabas en ciertos mercados. Eso ya fue, o sea, eso ya Esa fue. es una de las ventajas que tiene el terror también, ¿eh? O sea, el fanático de terror, una de las cosas que yo aprendí con Demian y con toda la gente que nos rodea, es que, por ejemplo, y esto es muy bueno para los productores, para nosotros productores latinoamericanos, cuando dicen, no, no, no queremos un Star System, no quiero actores conocidos, yo quiero hacer el casting con los actores, yo quiero que sean buenos actores nada más y que sean funcionales a la historia que estoy contando. Y esto a nosotros nos ayuda mucho, porque muchas veces no podemos pagar actores conocidos y además nuestro Star System latinoamericano no puede competir con Hollywood ni con, no sé, actores españoles conocidos también internacionalmente. Básicamente se da, creemos, perdón, No, básicamente se da el opuesto a la comedia, ¿no? La comedia exige actores famosos y el terror no. Cuanto más famoso, los directores nos dicen, no, si te pones un famoso, yo no le puedo poner, no se lo va a creer la gente. Entonces, eso hace que tengamos que limpiar el Star System, algo que nos encanta también hacer y empezar a buscar y hacer casting de los actores realmente por su labor y no por donde llegaron a ser conocidos. Eso es hermoso. Otra cosa que propone el terror también, y queda más claro todavía, por ejemplo, con Cuando acecha la maldad y sus casi 800 salas que se estrena en Estados Unidos, es la situación de que todos los americanos tuvieron que leer en subtítulos, no es necesario, no fue necesario el doblaje. Eso yo considero también que se da mucho en el terror. En el caso de Cuando acecha también, digo, fue la película más vista por durante un mes y medio en Grecia, o sea, una cosa rarísima, y ahí ni hablar, si querés después seguimos hablando, pero digo, entró realmente en todos los países del mundo en cines, 300 salas en Corea, 500 en Japón, o sea, en cine, que eso es una de las cosas más hermosas, eh, en su idioma original y con actores, digo, que para Argentina son desconocidos, ¿no? Entonces, ese es el esquema que yo creo que solo puede pasar en el terror. y yo para cerrar un poco, Ujú. va, o cerrar o seguimos con el Seguimos. tema Aterrados que estábamos Ujú. comentando, y cómo una cinematografía lleva años en formarse. El mismo equipo o gran parte del equipo de Aterrados, desde el director de fotografía, el sonidista, todo, es el mismo equipo que con más recursos vuelve a ser el equipo Cuando de se... Cuando Acecha. Esto es muy bueno porque ayudó a formar a un montón de gente. Por eso los procesos son largos en los países, formar a cineastas, a técnicos, a actores incluso. El actor siempre también, Demian Salomón, viene trabajando con Con Demian Demian. Ruña de hace años. Son procesos que los gobiernos tienen que acompañar. Yo veo que Colombia hoy está haciendo un excelente trabajo. Por ejemplo, nosotros tuvimos unas políticas cinematográficas muy virtuosas en el pasado. Ahora estamos un poco bastante en un problema. Pero bueno. Se forma en años todo esto, toda una cultura. Y el público también se forma en años. O sea, difícil que... mira, uno de los lemas más tristes en un punto, pero por otro lado, eran como que nos estaban aplaudiendo, era que, por ejemplo, en Aterrados o en Cuando acecha la maldad nos decían, "Ah, esta película está tan bien que no parece argentina", nos decía nuestro público argentino, ¿no? Y Sí. esto es algo muy malo que tenemos porque es una costumbre que quedó como que no podemos hacer las cosas bien y sí las hacemos bien cuando tenemos políticas públicas y recursos que nos acompañan. Así que De la bueno. misma manera,
han sido películas, y tomo cuando acecha, muy formadora, que esto sí muy importante, formadora de público de nuestro cine. O sea, no tengo el porcentaje, pero un gran porcentaje del público que vio Cuando acecha la maldad, en Argentina por lo menos, era la primera vez que veía una película argentina. Y eso fue como fantástico, ¿no? Como realmente porque es un público que viene para quedarse en el terror latinoamericano, ¿no? O sea, nunca habían visto una película argentina. Y te lo decían, y eso es como que está bueno, digo, que se pueda replicar en toda Latinoamérica. Sí, 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 es que, ¿por qué no? O sea, uno, ¿por qué no hace famoso a un actor, o a un grupo de actores o de un equipo que no es conocido? Los vuelve a uno los vuelve reconocidos, pues, digamos, me refiero a ustedes, eh, que trae, digamos, a un actor que ya lleva mucho recorrido. Entonces, digamos que a mí me parece una excelente idea eso de que un equipo que no es tan conocido se vuelva conocido a través de su trabajo, porque muchos actores y mucho equipo vienen haciendo las cosas muy bien, pero pues como no tienen la oportunidad, se quedan ahí, se quedan ahí y no tienen una oportunidad para poder proyectarse. En cambio, si por ejemplo, que se dijeron ustedes que el equipo es nuevo y le dio una oportunidad y lo hizo muy bien y tuvieron después la oportunidad para ir a una película mucho más grande que es Cuando se echa la maldad. O sea, y ahora tú me dices los actores y ya uno dice, ah, claro, sí, el de Cuando se echa la maldad, el de Aterrados, Total, porque total. ya tienen un recorrido que se han ido haciendo. Bueno, un tema que toca tratar en esta charla es Cuando se echa la maldad. Cuando se echa la maldad, que ya habríamos venido hablando un poco de ella, pero yo quiero saber, ¿ustedes se imaginaron que Cuando se echa la maldad iba a tener ese impacto que tuvo, no solo a nivel argentino, a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, que hasta grandes escritores, grandes directores hablaron de ella y la recomendaron? O sea, si pasa eso es porque es algo muy brutal, una película que realmente eh, rompió los esquemas. Entonces quiero saber si ustedes tenían como en mente que iba a pasar algo así con Secha la Maldad. Chan, bueno, qué pregunta. Qué Qué pregunta. pregunta. Mira, a ver, Yo, ay, perdón. voy yo. Va, dale vos, dale vos. Bajo ningún punto jamás me imaginé, pero jamás me imaginé, siempre supe que la película estaba buenísima y que me encantaba, todo, pero jamás imaginé lo que sucedió con ella, jamás, ya desde el momento uno, como te dije, antes que llegara a Sitges y ver ese catálogo que competíamos con gente que yo admiraba un montón, y de repente ganar, bueno, así fue como todo el tiempo. De repente vamos al Festival de Toronto y ahí hay algo muy gracioso, cuento la anécdota. Presentamos la película en el Festival de Toronto, antes de Sitges fue eso, y de repente nos dicen, bueno, el público fue un teatro increíble, lleno de gente, 2000 personas, no sé, y la gente la vivió muy bien la película, y para nosotros era la primera vez que se proyectaba. Y ahí nos dicen, bueno, ahora se hace un cóctel por la película, y ahí nos dicen nuestros socios americanos, se va a estrenar la vamos a estrenar en más de 600 salas. Tal es así que Demián, yo y él, los dos productores, y Demián decía, che, ¿ustedes entendieron como yo 60 salas? Es un montón para Estados Estaba Unidos. hablando en inglés, Claro, claro, obviamente. perdón, hablaban en inglés. Yo dijo, no, dijo seis salas. Sí. Yo decía, no, dijo 60. No, Y claro. Demián decía, sí, capaz que Sí. 60 es. Che, si tenemos dudas, vamos a volver a preguntar. Le volvíamos a preguntar a la distribuidora americana que nos habían dicho esto. Entonces ella decía Six, 600, 700. six, claro. Y veíamos y decíamos, son unos dementes. ¿Cómo van a estrenar en tantas salas? No.
nos vamos a morir, vamos a hacer un fracaso. Todo era así. Bueno, después en Estados Unidos, la verdad es que le fue increíblemente bien. Ahí también va James Cameron a ver la película. Demian lo ve, justo fue en un momento de que hacían preguntas y respuestas. Algunas preguntas y respuestas. Y de repente estaba para Demian, estaba Jane Cameron, había visto la película y se quedó en las preguntas y respuestas, lo cual era, no se puede creer lo que está ocurriendo. Y todo el tiempo, en todo el trayecto, ahora igual seguís vos, fue como, ¿qué? ¿Cómo? Todo el tiempo fue así, no lo podíamos creer. Nuestra distribuidora argentina dijo, bueno, antes de que empiece la ronda, antes del estreno, nos dice, bueno, de principio a final, más o menos la película va a tener 30.000 espectadores acá en Argentina. Tuvo 350.000, o sea, 10 veces más. Entonces, todo fue inesperado, todo el tiempo. Todo fue, nos llevó a una sorpresa total. Yo te digo, no lo esperábamos para nada. Es como dice Roxana, realmente somos la película de terror récord en Argentina pues, con este número, quedamos número uno, y totalmente inesperado, pero lo más inesperado para mí, en un punto, porque una vez que empieza a tener fama y había ganado Sitges y le iba, bueno, en los otros festivales le iba bien también, porque ya venía con un peso propio. Ahora, lo que pasó en la gente fue muy impresionante, porque tuvo fans de todos lugares del mundo y tuvo gente en Argentina que venía y nos decía, yo la vi 6 veces, yo la vi siete 9 veces, veces, claro, y llevo a mis primos, a mi familia, a mi novia, a esto, y nos llegaban los fan arts, como dijo ella, miles. remeras propias. Sí, después también ocurrió mucho de chicos que iban a ver, que habían visto la película con un grupo de amigos y que después querían llevar a otros distintos, el que ya sabía lo que se vivía en la película, entonces le invitaba a otro grupo de amigos para filmarse, para filmar a los amigos en las escenas del perro o en todas. Todo eso era inesperado, no, nosotros no lo podíamos creer. No, el público la hizo propia en Sí, un montón de sí, países que después ni imaginábamos. Como ella, Grecia, por ejemplo, estuvo ahí en el top no 3 lo durante podíamos un montón de creer. tiempo. En Rusia, tuvo muy buena salida en Alemania, en Francia, en España. Estoy hablando de salas de cine, ¿no? Después, a Después nivel. las plataformas, pero primero el Y te cine. voy a decir una cosa que fue más increíble un poco también, que a nivel pirata, había muchos Sí, chicos que la descubrían y veían escenas y les gustaba a nivel pirata, entonces después iban a verla al cine. Porque sí. dice, ah, está allí, la voy a ir a ver al cine. Una cosa muy rara lo que pasó y no, realmente nos sorprendió hasta el día de hoy. No sé si se va a volver a dar alguna otra vez así. Sí, y después también lo que pasó es que se coló también en situaciones que por lo menos acá en Argentina el cine de terror no, como ganarse los premios Martín Fierro o los premios Sur, que son los premios de la Academia de Cine, que jamás en la historia una película de terror le iban a dar el premio y sin embargo empezó a colarse en lugares que eran muy divertidos porque nunca le habían dado bolilla al terror y de repente una película de terror estaba ganando premios en lugares Entre que... comillas, bueno, entre comillas no, son premios prestigiosos para el cine Exacto. nacional, porque que la Academia de Cine, nosotros ganamos el premio Sur a mejor película, mejor directora. Mm, La verdad que fue una experiencia, de alguna manera valorizaron, fue revalorizar el cine de terror, que hasta el momento, y todavía en muchos países, está como muy subestimado, ujú, y ya no es más así. De hecho, los grandes productores de Hollywood o Estados Unidos están mirando hacia Latinoamérica para tener ideas creativas nuevas, miradas originales. Realmente nos lo dijo este periodista de Variety sí. en Tom inglés, Hopper. John Hopwell, nos dijo, Estados Unidos y Hollywood está mirando hacia ustedes, hacia Latinoamérica. Nos lo dijo porque están buscando siempre ideas frescas. Porque también somos más libres de algunos formatos establecidos de los estudios. Ujú. No le tenemos miedo a descuartizar personas, digo, no sé, que hoy en día esas cosas, los estudios americanos están más edulcorados. Entonces, eso digamos que es un gran momento para el cine de terror Totalmente. latinoamericano. Y además, digamos la verdad, o sea,
no funcionan más las películas nuestras que copian el modelo yankee, No, porque ellos se copian mucho también entre ellos y ya nos aburre ese tipo de cine, digamos la verdad. Porque es verdad que cuando acecha la maldad te puede gustar más o menos o puede no gustarte. Lo que sí que es inesperada, o sea, te va a sorprender, te va a dar un montón de cosas que vos no esperabas de comienzo a final, con un lenguaje propio, con una pampa sudamericana y es propia, auténtica. es auténtica, uno se puede reconocer y no se aburre, y eso son un montón de virtudes que hasta el momento no teníamos en nuestro cine. Más allá que te guste más o menos la película, esto aparte, ¿no? Pues Sí, también, es muy cierto lo que dicen, porque, por lo menos, yo personalmente y muchos aquí, mis amigos, la vimos primero de manera pirata, porque pues todavía no había, en su momento todavía no había como visiones para que la trajeran a Colombia. Entonces la Sí. vimos y la recomendamos y empezamos a hablar en redes sociales y empezamos a presionar para que la trajeran. Y cuando la trajeron, fuimos todos al cine a verla, a darle aguante a la película. Es más, ustedes que hoy tocaba ponerse la de gala, Muy bien, esa vamos. la remera, remera muy de bien. cuando se echa la maldad, que la sacamos precisamente, pues obviamente con autorizado por ustedes, para sacar aquí unas copias para nosotros y nos pusimos la camiseta y fuimos al cine porque esa película merecía Me justo todo eso. Excelente. enseñaron las musculosas. Y no, excelente. Y además que está muy bonita la camiseta, para que está muy bonita el diseño. Mm. Y la película impresionante. Y también yo la vi varias veces. Y tengo una historia que pues yo ya la conté, pero quiero contársela a ustedes que son directamente los implicados en cuanto se echa la maldad. Y el aterrados, Fernando. Mi sobrina tiene 12 años. Ujú. Y ella vio el año pasado cuando se echaron aterrados y le encantó. Le encantó dijo que qué película tan genial, le encantó muchísimo porque a ella le gusta mucho el terror. Y después vio cuando se echa la maldad y también quedó impactada, le gustó muchísimo. Y lo que ustedes dicen, lo que pasa es que el cine latinoamericano puede gustarte más o menos, pero siempre rompe ese esquema de lo que en Estados Unidos siempre hacen, que es como los sustos y pasa aquí esto y aquí suena la puerta y aparece aquí un monstruo y aparece aquí o sea, como lo mismo siempre. Y las películas Total. latinoamericanas, incluyendo claramente Cuando se echa la maldad, rompe ese esquema y o sea, te da algo diferente. Y eso es lo que pienso yo que fue lo que más eh, influyó para que la película tuviera tanto éxito, que era algo que era totalmente diferente, que tú ibas al cine y no sabías realmente qué iba a pasar. Y bueno, hay que darle, obviamente, un mérito a ustedes como productores, a Demian, a los actores, pero a Marcos Berta, que fue el que hizo los efectos visuales, también yo quiero darle una mención Un honorífica gran porque artista. es un crack y siempre me ha parecido que hace unas cosas muy brutales. Sí, es un gran, gran artista. Es un gran Es un artista. gran artista que también estuvo en Aterrados, Sí, en Aterrados también. y que no para de trabajar. La verdad que trabaja muy, muy bien. Y además es el preferido de Demian. Es lo que decíamos, para ver el talento extraordinario que tiene Demian, también hay que acompañarlo. Y si él pide a Marcos Berta, bueno, hay que ir con Sí, Marcos. Y es, Demián la por lo verdad que general es alguien que hace todos los dibujos de sus monstruos. Por ejemplo, en el embichado, él tenía todo exactamente dibujado y lo que le pidió a Marcos es que haga eso. Pero además, porque conozco el trabajo de Marcos con otros directores, Marcos los puede crear desde la idea. En el caso de Demi no, porque tiene clarísimo cómo quiere su monstruo. Eh, pero bueno, Marcos lo entiende perfecto, Demián, de cómo llevar a cabo y plasmar esos y monstruos. qué importante es tener digo, son rubros específicos del terror, como Ujú. el que estás nombrando, el de Marcos Berta, después otros de BFX y de otros que cada uno en lo suyo, pero ahí es un lugar donde
el experto de terror como vos entiende perfectamente, porque que lo nombres a Marcos Berta es porque sabés lo que estás mirando y realmente trabaja muy bien. En ese embichado que construyó, por ejemplo, eran cuatro personas moviéndolo, uno respirando, el otro moviéndole la boca, el otro largando la pus, o un actor extra haciendo la voz. Fue un trabajo impresionante con el gordo que ese que era un actor mío de otra película, que es así de gordo, y lo tomó el molde en látex todo su cuerpo, hasta los pies, de la Ujú. cabeza a los pies. Y después hizo unas malformaciones, pero ese gordo existe, o sea, hay fotos del día del estreno que está al lado uno del otro, al lado del muñeco. Es un trabajo impecable, un poco como dice Roxana, donde Demian, a partir de ya tenía todo en su cabeza, le conseguimos a ese gordo y después Marcos lo dejó igual a lo que soñó Demian Y que dibujó, y sí. que dibujó, con materiales que, bueno, al momento nos peleábamos, discutíamos, porque todos materiales de primerísima, tanto el látex, la sangre, le hacíamos Sí, tratar, todas cosas que bueno, si uno apunta, nosotros realmente no sabíamos qué iba a pasar con la película, volviendo a lo de antes, pero sí queríamos que fuera una película que tuviera, Demian tuviera todo lo que necesitaba para sí. contar esa historia y competir a nivel internacional. Dijimos, bueno, hay que poner todo acá, hay que poner todo acá, porque estas cosas se ven y no es lo mismo, no es lo mismo algo de calidad mediana a la mejor calidad del mundo. Y la verdad que tratamos de que tuvieran todas las herramientas para Ujú. trabajar y competir y hacer esta película como se ve, así como se ve en la pantalla. Sí. Y qué importante es que Demian, que es un artista entero, tenga gente de confianza y gente que, digamos, Demian, o sea, casi que le lee la mente, por decirlo de alguna manera. Demian quiere algo y automáticamente el equipo, Team, ya sé qué es lo que quiere y lo hace y Demian Sí. dice, sí, quedó como quería. O sea, eso es tan importante y además eso ayuda para que la película llegue a una calidad muy alta porque es como si fuera, o sea, Damián la cabeza y tuviera como 1000 brazos y todos fueran, cada Ujú. uno de sus departamentos, 1000 brazos y todos como que entendieran qué es lo que quiere él y sacan todo como él le gusta. Y además, hay que decirlo que esta película tiene un corte final en cuanto a calidad, a historia, a dirección, actuaciones, muy, muy tremendo, que hace que esta película haya sido más bien la mejor película de terror del 2023. O sea, eso no es algo menor. O sea, que de todas las películas de terror la gente diga, y muchísimos concordamos con eso, digamos, la mejor película del 2023 es Cuando se echa la maldad. Eso es algo que llena de orgullo no solo a los que estuvieron en la película, sino también a los argentinos, que pues, el país donde es la película, sino también a los latinoamericanos, porque decimos, mire, Latinoamérica hace unas películas muy buenas y la calidad se ve mucho mejor que muchas de Hollywood. Por ejemplo, hay una Totalmente. película que quiero nombrar porque pues también es una película argentina que parece que fuera con un presupuesto altísimo y realmente no fue tan alto el presupuesto, que es Me encontrarás en la profundidad del abismo. No sé si ustedes la vieron, es de ciencia ficción, estuvo No, en pero el no, pero Festival no de la, no Treo. la vimos. No, justo, No. justo cuando nos invitaban al estreno estábamos de viaje, Sí, pero sí, totalmente. sí, sí. Pero conocemos a las personas y todos son muy talentosos, pero no la pude ver, no puedo ni hablar, pero Pero pues cuando otro tengan que la te haya posibilidad, gustado. mírenla y verán que es también otra película que tiene una calidad Buena. altísima. Y yo Claro. siempre pongo de referencia al cine argentino porque el cine argentino se ve como le meten la ficha para que resulte. Y los otros países estamos ahí peleando para seguir avanzando porque pues hay que ser claros que, digamos, en Colombia el cine de terror aún va ahí como en proceso, pero esperamos que algún día, como decimos, como decimos aquí vulgarmente o popularmente, nos demos la pela
con el cine argentino, o sea, que nos demos el mano a mano con el cine argentino en cuanto al cine de terror. Quiero algún día poder decir, mira, esta película es colombiana y tiene la misma factura o mejor factura, que eso es mucho decirlo, que cuando se echa la maldad, que con Aterrados, que muchas películas argentinas que, que son muy, muy impresionantes. Entonces ahí sí felicito Tenido, a los argentinos porque son unos cracks y a veces uno dice, mira, tengo voy a contarles algo pequeño. A veces uno dice, ah, esos argentinos son tan crecidos. No, o sea, uno dice a veces, ¿no? Pero no va a ver, digamos, ay, tan crecidos, pero no ve el cine argentino. Dice, ah, pero tienen con qué. En el fútbol, ah, pues tienen con qué. ¿Me entiendes? O sea, como que uno después Ujú. dice, ah, no, pero sí tienen, digamos, como ese nivel que ellos mismos dicen. Entonces, era eso. no, bueno, a veces es un poco también inventado. Lo que sí, ya te digo, son procesos. La ley de cine argentino tiene muchos años y se han ido formando técnicos y el cine se ha ido desarrollando Sí, pero durante muchos años también y ha servido esa ley de cine de modelo de muchos otros sí. países Y latinoamericanos. yo creo que durante muchos años el terror fue muy subestimado acá en Argentina. Yo creo que esto sigue ocurriendo en países latinoamericanos. eh, el subestimar a quién le dan los fases, es terror, no, no, mejor no. Y cuando eso empezó a cambiar acá en Argentina, es que empiezan a salir películas que con presupuesto con un fondo estatal ayudándolas, podían llegar mucho más lejos. Pero digo, la historia del cine argentino de terror, te lo puede hasta contar Demián, digo, su primer película la tuvo que hacer en inglés, porque no conseguía fondos, y si la hacía en inglés, se la pagaban los de afuera. Digo, por eso para Demián es muy importante que logró en su idioma poder trascender. Eh, pero digo, Demi es de la misma banda de un montón de directores de terror argentinos que el Instituto de Cine los subestimaba, nunca había fondos para ellos ni para el terror. Entonces tenían que, como podían, en el garage de la casa, inventarse una película como podían, o con teléfonos, o si no, hacerla en inglés. Si era en inglés, ahí sí. Cuando eso empezó a cambiar, con la generación de Blood Window también, el Instituto de Cine genera un área que se llama Blood Window. Bueno, con eso empieza a surgir, claro, cuando el Estado acompaña, empiezan a surgir Aterrados, que es ganadora de un concurso, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que esa mentalidad todavía de no acompañar al cine de terror en muchos países latinoamericanos todavía queda. La idea es que eso ya se vaya limpiando y por supuesto que hay que apoyar el talento del terror latinoamericano de cada uno de esos países, porque llegan lejos. Nosotros tenemos el chiste de que cuando Acecha la Maldad se estrena en más de 700 salas en Estados Unidos, y la película más emblemática de la historia argentina, y qué sé yo, que es Relatos Salvajes, se estrenó en 150 salas en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es? La película de terror argentina se estrena en 700 salas y la película más renombrada, que es Relatos Salvajes, se estrena en 150. Entonces, bueno, pero eso empezó a hacer reflexionar también a la gente. Y creo que eso está pasando Perdón, a la gente a las y a instituciones, las quiero decir. instituciones, porque a partir de ese éxito, de cuando se echa la maldad, se van, como vos decías antes, se van a ver beneficiados otros realizadores, otros productores, porque sabemos que el Instituto de Cine actual está pensando ya también sacar un nuevo concurso, nada más que para películas de género, lo cual están empezando a ver que sí, che, este cine es importante y es una manera de mostrar el cine argentino, es una manera de Y hacer coproducciones. sobre todo es Sí. una manera de llevar a chicos, adolescentes, a hacerlos eh, nuevos públicos, ¿no? De nuestro cine, de nuestra cultura, de nuestros mitos, de nuestro terror.
Demian siempre dice una frase, che, los americanos no son los únicos que tienen miedo, nosotros también tenemos nuestros miedos. Contemos nuestros miedos, ayúdennos, instituciones públicas, a contar nuestros miedos como sociedad. Y también quisiera devolverte la gentileza con el cine argentino, pero yo también tengo pequeñas, no pequeñas, grandes perlas que yo vi del cine colombiano de terror que a Sí, mí me gustan mucho, además de los amigos que tenemos allá, pero bueno, para citar El Páramo o para citar Mil total. Buenísima. Colmillos, son dos obras Arte, maravillosas. Quisiera sí. citar Luz, por ejemplo, que nos había De- encantado en su momento tanto, tanto, tanto. sí, Y decirte que nosotros estamos desarrollando con Colombia y con otros países sí. de América Latina. De hecho, por ejemplo, tenemos una gran relación con la Banda del Sur, que bueno, ellos hicieron Palo Quemado, dirigida por Jefferson Cardosa, que nosotros estamos trabajando ahora en una posible coproducción a futuro, justamente porque hay mucho, mucho para del cine colombiano que se viene, que yo creo que va a ser ahora, en un futuro inminente, va a ser reconocido también por todo el mundo, que estoy hablando de esta calidad de cine, ¿no? Mm, Bueno. Sí, 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 claro, claro, hay joyitas como los que nombras, Luz, El Páramo, que con esa, el año pasado tuvimos un reestreno y le dimos aguante y estuvimos ahí con los actores y con el productor, bueno, con el director no, porque pues ya desafortunadamente falleció. Ujú. sí. Pero sí, 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 ahí vamos poco a poco creciendo y tenemos estas joyitas, Luz, que, que es una obra visual muy Sí. bonita. Mm, eh, y antes, hace muchos años, eh, hay digamos que un movimiento que era Caliwood, que es una gente de Cali que hacía unas películas de vampiros, más que todo. Por eso es que Jefferson le gustan mucho los vampiros, porque él es de esa movida. Eh, mm. un saludo a Jefferson, que es un crack Un y genio. Jefferson es me el. cae súper bien. A mí explota en cualquier. Cuando sea el director de largos, hasta ahora, creo que tiene. Además, tiene un material, ahora un proyecto que está buenísimo Mm, y es extraordinario. Y es lo que hablábamos antes. Él, yo no voy a adelantar nada, pero los que vieron Palo Quemado, justamente es rescatar lo nuestro. Jefferson se crió en ese mercado de Palo Quemado y él tiene unas vivencias que en vez de ir a Estados Unidos y copiar, no, él está contando desde su lugar, se le ocurrió esa historia de vampiros ahí en los pasillos de ese mercado popular. Y esto es lo bueno que tienen nuestros directores latinoamericanos, que sepan nutrirse de sus raíces. Esa es la diferencia que tenemos. Además el talento, ¿no? El que lo tiene. Sí, ujú, sí, Lo sí, que claro, Jefferson claro. tiene. Jefferson lo tiene, sí. Sí, sí, ujú. muchísimo. Él es una persona que tiene un talento grandísimo y que seguro que cuando saque su película, que igual le vamos a dar todo el impulso que podamos desde Ethereum y desde nuestras cuentas, porque él es un director que va a dar de qué hablar muy pronto, segurísimo. Mm, Él, ten- totalmente. él tengo grandes expectativas. Y sabes que, retomando un poco, digamos, como el cine latinoamericano, Ujú, muchas veces películas hollywoodenses tienen muchísimo presupuesto, pero las ideas son cortas. En cambio, en Latinoamérica, muchos directores y muchos guionistas tienen ideas que son novedosas, que rompen ese esquema, pero desafortunadamente no tienen mucho presupuesto. Pero eso no es un límite para ellos, porque hemos visto joyas con bajo presupuesto o con no, bueno, o no con ese presupuesto tan alto que tienen otras películas que se quedan ahí como ahí regular, regular y han sacado cosas muy, muy buenas. Por ejemplo, de las películas que vemos de la que les dije es de ciencia ficción, esa es una película con un presupuesto reducido y sacaron una ujú. cosa que es impecable, una joya. Bueno, Igual también con los cortos, también pasa con los cortos que hay muchas ideas nuevas y por eso es que hay que también impulsar a esos directores jóvenes que están haciendo cortometrajes para que sigan explotando, sigan haciendo cosas, sigan pensando diferentes, que salgan de ese molde del cine comercial de terror.
Entonces, me parece ahí importantísimo. Perdón. Totalmente, totalmente. Y es cierto lo que vos decís, y por supuesto que al lado de una película hollywoodense, por más que hagamos muchísima calidad o lo que sea, siempre estamos un poco abajo presupuestariamente, pero creo que lo más importante es ser auténticos y también tenemos eso que no tienen los americanos, que es, como venimos de sobrevivir tantas cosas, nos inventamos el cómo lo hacemos. Hay una anécdota muy graciosa que es cuando Guillermo del Toro le pregunta a Demián Rugna en Enterrados: "Che, ¿cómo hiciste para pasar la cámara?". ¿Se cortó? No, Y él le dice con un hilo, ¿no? O sea, sí. él le dice con un hilo, la iba, colgué del ropero, ¿no? No solo la cámara, o sea, cuando se mueven las cosas en Aterrados, Mm. yo te juro, como productor, estaban los de arte tirando con un nylon, así las cositas, y yo digo, ¿esto qué es? O sea, no podía Sí. creer. No, y la cámara También la cámara tenía un todo un hilo. movimiento también que se hace, que lo pensaron ellos, o sea, Sí. Demian con el director de Y fotografía. parece que del Toro le decía: "No, Demián, pero yo te digo esta escena donde la Sí, cámara va de acá a acá, porque no hay manera sino que puedas contar lo del monstruo saliendo del ropero". Y Demián le decía: "Sí, lo hice con un hilo, porque no teníamos presupuesto". Entonces, digo, eso es hermoso y eso lo tenemos como países latinoamericanos porque venimos siempre todos de donde estés, brasilero, venezolano, colombiano, argentino. Siempre tenemos una garra de sobrevivencia, Sí. de decir, bueno, yo quiero esto y de alguna manera lo voy a hacer. Si no tengo la plata, lo voy a hacer como sea. Eso se llama maldad indígena. ¿Cómo es cómo es que dice el dicho? Maleza indígena, que es como esa, esa Tenacidad, chispa sí. de hacer esas vainas diferentes. Sí, eso es total, verdad. Y total. bueno, ya hablamos de este hit a nivel mundial. Yo las tengo entre mis favoritas y si le preguntas a varios de mis amigos también la ponen ahí entre las que más les ha gustado. Pero yo quiero, ya que hablemos de el próximo hit, que estoy seguro que va a ser un hit porque vi el tráiler y me gustó muchísimo, que es El Susurro. El susurro. El Susurro es una película que se estrena ahora, el 22 de enero en Argentina, 22 de enero en Uruguay, y a partir de este estreno se va a ir estrenando en distintos países latinoamericanos. Es una película de un director que nosotros admirábamos muchísimo, que admiramos, pero sobre todo admirábamos antes de que nos llegue el guión, que es Gustavo Hernández Ibáñez. Gustavo había hecho una película que yo por lo menos colapsé cuando la vi, que es La Casa A mí me Muda. encantó. Todo un plano secuencia, no sé si la viste. No, pero la voy a buscar, que ya Buscala, quiero verla. No busques la remake, porque la vendieron. claro, hay Buscá una la remake, original, la uruguaya, sí, Sí, plano obvio, secuencia obvio. claro, porque hay una remake que es muy mala, norteamericana, sí. norteamericana. Pero bueno, él hace todo un plano secuencia en una casa y te perturbas, bueno, te vuelves loco. Después hace Virus 32, después hace No Dormirás, y bueno, nos llega este guión en el cual nos gustó muchísimo. Hacía un tiempo que nosotros veníamos buscando también una película de terror, al estilo también, que sea auténtica, que sea latinoamericana, pero que también tenga una emocionalidad alta al estilo las películas asiáticas, coreanas, donde de repente también tenga ganas un poquito de llorar, que sea un dramón, ¿viste? Digo, me imagino Tren a Busan, me imagino, qué sé yo, bueno, tantas otras. Y ahí nos llega el guión de Gustavo, lo leemos, nos encantó, ya lo admirábamos a él como director, y bueno, y hicimos una coproducción entre Uruguay y Argentina y salió El Susurro. El Susurro fue muy bien recibida en el Festival de Sitges, en competencia oficial también. Y bueno, después va Mórbido, gana como mejor película latinoamericana en Mórbido y se gana todos los premios también acá en el Buenos Aires Rojo Sangre. Y es una película que nosotros confiamos muchísimo, eh, de que está muy buena.
Actúa también Marcelito, que es el actor de Cuando se echa la maldad. Uno de los actores, Uno de los un niño, el el niño niñito. que la madre le come el cerebro, bueno, Sí, está vivo está- y actúa en el susurro. Sí, y sí. es el, Actorazo, actorazo. es Sí. el protagonista del Susurro. Eh, bueno, ya sabemos que, pues, está circulando, digo que se va a distribuir en varios países europeos y bueno, pero digo, lo que más nos gusta es que sea bien recibida en Latinoamérica. En los festivales latinoamericanos fue muy bien recibida, bueno, ahora falta en las salas. Y No falta en sé el si- Treum también. Espero que la envíen. Sería ¿Mm? genial, genial poder tenerla en julio para el Treum Horror Film Fest. Sí, sería Bueno, hermoso, sí, ¿por qué no? sí. ¿Por qué Hablaremos con, no? con nuestros uruguayos Obvio, socios obvio. seguramente. Y un poco como contó Ro, también, no sé si va a ser un hit, pues ya te digo que hay muchos factores que acompañan a una película, pero sí te puedo asegurar que cuando la veas vas a ver el nivel. Tratamos de mantener una categoría, De es decir, calidad. una calidad, digo, para que sea digna representante de una competición oficial en Sitges, para que pueda ser vista en las salas de cine. Realmente es una película que le volvemos a poner todos los elementos para que el cine de terror siga subiendo la vara. Esto es Sí, fundamental para en nosotros. Sitges estábamos justo al lado, sentados en la sala con Bayona, y él, digo, le encantó, no lo podía creer, y cuando se proyectó el susurro, y bueno, y decís, bueno, está en una calidad altísima, digo, hasta este señor Bayona que hace como superproducciones, se volvió loco, o Sí, sea. sí, sí, estaba muy contento. Totalmente. Así que bueno, esa es nuestra apuesta, nuestro deseo es que les encante y bueno, y también nuestro deseo es que sigan surgiendo directores, talento y que el terror latinoamericano, yo creo que hoy está más vivo que nunca y que siga Exacto, así sí, sí, sí. mucho Está más vivo que tiempo. nunca porque a pesar que todavía no tiene, digamos que ese impulso, ese apoyo que se merece, pero ya es más lo que le dan al terror que antes. O sea, ya tenemos mucho más Sí, apoyo. sí, 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 Y totalmente. ojalá que esa película llegue a Colombia, que todavía no han dicho nada. Ojalá que alguna distribuidora importante hable con ustedes y lleguen a un acuerdo y puedan traerla aquí a Colombia, que aquí somos muchos los fans que quisiéramos ver esa película porque el tráiler está, Está muy uno lo bueno. deja impactado. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, quiero, antes de despedirnos, Ujú. quiero pues, recomendar una película colombiana Sí, que precisamente el próximo año cumple 20 años de haber salido y vamos a tenerla en Etreum haciéndole un homenaje que se llama, y además porque también tiene como esa tendencia del cine asiático, les puede gustar, que se llama Al final del espectro. al final del espectro, Sí, en el primer genial. capítulo de este podcast tuvimos al director y a Juan Felipe Orozco y hablamos sobre esa película y estuvo súper genial esa charla. Y esa Ah, película se la genial. recomiendo porque a mí me gusta muchísimo y el próximo año vamos a tener ese homenaje a la película. Qué Genial, genial, bueno. la Tenemos que vamos ir a al ver. Festival de Treum para verlo en pantalla grande. Sí, Eso sí, no. invitadísimos. Ah, ¿Saben bueno, qué? esperamos el ticket. Ah, Bueno. genial, Bueno, gracias por la recomendación, la Gracias por vamos la a ver. recomendación, sí la vamos a buscar con interés, qué bueno. Y un saludo muy grande a toda esta comunidad que realmente es hermoso que exista una comunidad de, como dijimos en el principio, del terror. En el terror somos todos amigos, así que me encanta ser amiga de toda esta comunidad que seguramente no son pocos. También quería decir que, bueno, no solo el saludo, sino que estamos muy unidos últimamente porque yo estuve, ella también, colaborando con la Ruta del Terror que hizo el Ministerio de las Culturas para los nuevos cineastas De terror y colombianos. colombianos. Y una de las rutas era el terror y la fantasía. Así que, bueno, ahí pudimos aportar un poco de experiencia
para los que tengan que comenzar un camino con una película, un guión, un Sí, y desarrollo, muy quizás se interesante. forje, y ojalá así sea, se forje dentro de las instituciones también, sirva toda nuestra ayuda para como poder entender de que es por ahí, de que hay que acompañar al talento audiovisual que hace terror, ¿no? Genial, genial, genial el que estén dando ese granito de arena para que los que vienen ahí en camino vayan, vayan Totalmente, sabiendo cositas de gente que ya tiene experiencia. Eso es genial. Muchachos, totalmente. Bueno, muchísimas Muchas gracias por estar gracias. aquí. Señora, Muchas bueno, gracias por la invitación a este podcast. Muchas gracias a toda esta comunidad que escucha, que ve este podcast. Y bueno, acá estamos. Y aguanta el terror latinoamericano y viva Colombia, y y Latinoamérica. Latinoamérica. Vamos. bueno, muchísimas gracias, Fernando. Roxana, gracias por estar aquí, por regalarme este rato tan, tan genial para hablar de cine de terror, que es lo que nos gusta. Y bueno, a todos los que nos vieron, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este excelente programa, hayan disfrutado de estos dos invitados top que tuvimos. Y recuerden que pueden seguirnos en @etreumpodcast. Ahí vamos a estar montando cosas de próximos programas, y toda la información de- del cine de terror. Y los realizadores audiovisuales ya pueden subir sus películas o cortometrajes a un Horror Film Fest a través de Film Freeway. Entonces esperamos sus películas, sus cortometrajes. Y bueno, adiós y muchísimas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Gracias. Adiós. Chao, A ver. chao.